Profetas y Reyes, capítulo 46. Los profetas de Dios que los ayudaban. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos, oriundos de las provincias de Asiria, y el remanente de las 10 tribus que había quedado en Samaria y Galilea. En años posteriores, los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en las prácticas eran idólatras. Sostenían, es cierto, que sus ídolos no tenían otro objeto que recordarles al Dios vivo, gobernante del universo, pero el pueblo era propenso a reverenciar imágenes talladas. Durante la época de la Restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, oyendo que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo de Jehová, Dios de Israel. Fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de las familias, y expresaron el deseo de participar con ellos en esa construcción. Propusieron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero lo que solicitaban le fue negado. No nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, declararon los dirigentes israelitas, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Eran tan solo un remanente los que habían decidido regresar de Babilonia, y ahora al emprender una obra que aparentemente superaba sus fuerzas, sus vecinos más cercanos vinieron a ofrecerles ayuda. Los samaritanos se refirieron a la adoración que tributaban al Dios verdadero y expresaron el deseo de participar en los privilegios y bendiciones relacionados con el servicio del templo. Declararon: como vosotros buscamos a vuestro Dios, edificaremos con vosotros. Sin embargo, si los dirigentes judíos hubieran aceptado este ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las órdenes de Jehová. Sobre la relación que Israel tenía que sostener con los pueblos vecinos, el Señor había declarado por Moisés: no harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia, ni emparentarás con ellas, porque apartará de mí tu hijo, que servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Se predijo claramente el resultado que tendría el hacer pactos con las naciones vecinas. Moisés había declarado: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo que amedrentara tu corazón y por lo que verán tus ojos. Pero la promesa había sido: pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Zorobabel y sus asociados conocían estas escrituras y muchas otras parecidas. En el cautiverio reciente habían tenido evidencia tras evidencia de su cumplimiento, y ahora, habiéndose arrepentido de los males que habían atraído sobre ellos y sus padres, los castigos predichos tan claramente por Moisés, habiendo vuelto con todo su corazón a Dios y renovado su pacto con él, se les había permitido regresar a Judea para que pudieran restaurar lo que había sido destruido.
¿Debían en el mismo comienzo de su empresa hacer pacto con los idólatras? Profetas y Reyes, capítulo 46, los profetas de Dios que los ayudaban. Profetas y Reyes, capítulo 46, los profetas de Dios que los ayudaban. Lectura correspondiente al lunes 16 de octubre. No harás con ellos alianza, había dicho el Señor, y los que últimamente habían vuelto a dedicarse al Señor ante el altar erigido frente a las ruinas de su templo, comprendiendo que la raya de demarcación entre su pueblo y el mundo debe mantenerse siempre inequívocamente bien trazada. Se negaron a formar alianza con los que, si bien conocían los requerimientos de la ley de Dios, no querían admitir su vigencia. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen. Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que para ejercer influencia sobre los mundanos tienen que conformarse en cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una conducta semejante parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de halagos provenientes de los enemigos de la verdad. Sus miembros son peregrinos y advenedizos en este mundo, y recorren una senda en la cual les acechan peligros. No han de prestar atención a los subterfugios ingeniosos e incentivos seductores destinados a desviarlo de su fidelidad. No son los enemigos abiertos y confesados de la causa de Dios los que son más de temer, los que como los adversarios de Judá y Benjamín se presentan con palabras agradables y aparentan procurar una alianza amistosa con los hijos de Dios, son los que tienen el mayor poder para engañar. Toda alma debe estar en guardia contra los tales, no sea que la sorprenda desprevenida alguna trampa cuidadosamente escondida. Y es especialmente hoy, mientras la historia de esta tierra llega a su fin, cuando el Señor requiere de sus hijos una vigilancia incesante. Aunque el conflicto no acaba nunca, nadie necesita luchar solo. Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente ante Dios. Nunca traicionará al Señor al que confíe en Él. Cuando sus hijos se acercan a Él en busca de protección contra el mal, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. Dice: no lo toques porque son míos, tengo su nombre esculpido en las palmas de mis manos. Incansables en su oposición, los samaritanos debilitaron al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Sobornaron además contra ellos algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mediante informes mentirosos, despertaron sospechas en espíritus que con facilidad se dejaban llevar a sospechar. Pero durante muchos años los poderes del mal fueron mantenidas en jaque y el pueblo de Judea tuvo libertad para continuar su obra. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas esferas del reino de Medo-Persia para que miraran con desagrado al pueblo de Dios, habían ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban contra el ánimo de Ciro, y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio.
Fue un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes, y al pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima actividad para cumplir el decreto de Ciro. No debió haber escatimado esfuerzos para restaurar el templo y sus servicios, ni para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos carecieron de buena voluntad. La oposición de sus enemigos era enérgica y decidida, y gradualmente los constructores se descorazonaban. Algunos de ellos no podían olvidar la escena ocurrida cuando al colocarse la piedra angular, muchos habían expresado su falta de confianza en la empresa, y a medida que se envalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se preguntaban si a fin de cuentas había llegado el momento de reedificar. Este sentimiento no tardó en difundirse. Muchos de los obreros desalentados y abatidos volvieron a sus casas para dedicarse a las actividades comunes de la vida. La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdis. Los samaritanos indujeron al impositor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. La gente habitaba sus casas y se esforzaba por alcanzar prosperidad temporal, pero su situación era deplorable. Por mucho que trabajara, no prosperaba. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella. Debido a que se había dejado el templo asolado, el Señor mandó una sequía que marchitara sus bienes. Dios les había concedido los frutos del campo y de la huerta, el cereal, el vino y el aceite, como prueba de su favor. Pero en vista de que habían usado tan egoístamente estos dones de su bondad, le fueron quitadas las bendiciones. Estas eran las condiciones durante la primera parte del reinado de Darío Histaspes. Tanto espiritual como materialmente, los israelitas estaban en una situación lastimera. Tanto tiempo habían murmurado y dudado, tanto tiempo había dado la preferencia a sus intereses personales, mientras miraban con apatía el templo del Señor en ruinas, que habían perdido de vista el propósito que había tenido Dios al hacerlos volver a Judea y decían: no ha llegado aún el tiempo del que la casa de Jehová sea reedificada. Pero aún en esa hora sombría había esperanza para los que confiaban en Dios. Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar de los intereses a Dios. Si los israelitas hubieran honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, le habrían invitado a estar presentes y bendecirlos. A los que se habían desalentado, Ageo dirigió la escrutadora pregunta: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y luego, con palabras que no podían dejar de comprender, el Señor les reveló la causa de la estrechez en que se veían. Buscáis mucho, pero halláis poco. Los que guardáis en casa, yo los disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. El Señor les instó así: meditad sobre vuestros caminos,
subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Los consejos y reprensiones contenidos en el mensaje dado por Ageo fueron escuchados por los dirigentes y el pueblo de Israel. Comprendieron el fervor con que Dios los trataba. No se atrevían a despreciar las instrucciones que les enviara repentinamente acerca de que su prosperidad temporal y espiritual dependían de que obedecieran fielmente a los mandamientos de Dios. Incitados por las advertencias del profeta, obedecieron Zorobabel y Josué, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Tan pronto como Israel decidió obedecer las palabras de reprensión, fueron seguidas por un mensaje de aliento. Ageo habló diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el de Josué y de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En menos de un mes, después que se reanudara el trabajo en el templo, los constructores recibieron otro mensaje alentador. El Señor mismo envió estas instancias por su profeta. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Israel acampaba al pie del Sinaí, el Señor había declarado: Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Y ahora, a pesar de que repetidas veces fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, el Señor les extendió una vez más la mano para salvarlos, mediante los mensajes de su profeta, en reconocimiento a la cooperación que daban a su propósito. Les renovó su pacto y promesa de que su Espíritu habitaría entre ellos y les recomendó: No temáis. Hoy también el Señor declara a sus hijos: Anímate y trabajad, porque yo estoy con vosotros. El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo con ellos no se cumplieran, no siguieran tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Los reconocerían por su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliera lo que Él deseaba obrar por su medio. Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por medio de Ageo fueron recalcadas y ampliadas por Zacarías, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. El primer mensaje de Zacarías expresó la seguridad de que nunca deja de cumplirse la palabra de Dios, y prometió bendiciones a aquellos que escucharan la segura palabra profética. Aunque sus campos estaban incultos y sus escasas provisiones se agotaban rápidamente, a pesar de que estaban rodeados por pueblos hostiles, los israelitas avanzaron por la fe en espera al llamamiento de los mensajeros de Dios y trabajaron diligentemente para reedificar el templo en ruinas. Era un trabajo que requería una firme confianza en Dios, mientras el pueblo procuraba hacer su parte y obtener una renovación de la gracia de Dios en su corazón y en su vida. Le fue dado un mensaje tras otro por medio de Ageo y Zacarías para asegurarle que su fe tendría rica recompensa y que las palabras de Dios acerca de la gloria futura del templo, cuyos muros se estaban levantando, no dejarían de cumplirse. En ese mismo edificio se vería vencido el plazo, al deseado de todas las gentes como maestro y salvador de la humanidad. No se dejó, por tanto, a los constructores luchar solos. Estaban con ellos los profetas de Dios que los ayudaban. Y el mismo Jehová de los ejércitos había dicho: Anímate y trabajad,
porque yo estoy con vosotros. El sentido arrepentimiento y la resolución de avanzar por la fe atrajeron la promesa de prosperidad temporal. El Señor declaró: «Pero desde este día yo os bendeciré». Fue dado un mensaje preciosísimo a Zorobabel, su conductor, que había sido muy probado durante todos los años que habían transcurrido desde el regreso de Babilonia. Declaró el Señor que llegaba el día cuando todos los enemigos de su pueblo escogido serían derribados. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Ya podía el gobernador de Israel ver el significado de la providencia que le había hecho pasar por desalientos y perplejidades. Podía discernir en todo ello el propósito de Dios. Profetas y Reyes, capítulo 46. Este mensaje personal dirigido a Zorobabel fue registrado para animar a los hijos de Dios en toda época. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Nunca los conduce por otro camino que el que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo. Todo lo que les impone como prueba tiene por fin fortalecerlos para trabajar y sufrir por él. Los mensajes comunicados por Ageo y Zacarías motivaron al pueblo a hacer todo esfuerzo posible para reedificar el templo, pero mientras trabajaban, fueron acosados por los samaritanos y otros que idearon muchas obstrucciones. En una ocasión, los funcionarios provinciales del reino medo-persa visitaron a Jerusalén y preguntaron quién había autorizado la reedificación. Si en esta ocasión los judíos no hubieran confiado en la dirección de Dios, esta averiguación podría haberles resultado desastrosa. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío. La respuesta que recibieron los funcionarios fue tan prudente que decidieron escribir una carta a Darío Histaspes, quien reinaba entonces en Medo-Persia, para recordarle el decreto original que dio Ciro al ordenar que la casa de Dios en Jerusalén fuera reedificada y que los gastos que entrañaran fuesen cubiertos por la tesorería del rey. Darío buscó ese decreto, lo encontró y dio luego a los que habían hecho las preguntas la orden de permitir que prosiguiera la construcción del templo. Mandó: «Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos». En adición, el rey decretó severos castigos para los que de cualquier manera que fuera alteraran el decreto, y terminó con esta notable declaración: «Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente». Así preparó el Señor las circunstancias para la terminación del templo. Durante meses, antes de que se promulgara este decreto, los israelitas habían seguido trabajando por fe, y los profetas de Dios habían seguido ayudándoles por medio de mensajes oportunos que recordaban a los trabajadores el propósito divino en favor de Israel. 2 meses después que fuera entregado el último mensaje que se haya registrado como procedente de Ageo, Zacarías tuvo una serie de visiones relativas a la obra de Dios en la tierra. Esos mensajes, dados en forma de parábolas y símbolos, llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad,
y fueron de particular significado para los hombres que avanzaban en el nombre del Dios de Israel. Les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para reedificar estaba por serles retirado, y el futuro se les presentaba muy sombrío. Dios vio que su pueblo necesitaba ser sostenido y alentado por una revelación de su compasión y amor infinito. Zacarías oyó en visión al ángel del Señor preguntar: Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo: Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Se le indicó luego al profeta que debería predecir: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, aún consolará Jehová a Sión, y aún escogerá Jerusalén. A continuación, Zacarías vio bajo el símbolo de 4 cuernos las potencias que aventaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Inmediatamente después vio a 4 carpinteros que representaban los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. Zacarías dijo: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios había ordenado que Jerusalén fuera reedificada, y la visión relativa a la medición de la ciudad aseguraba que Él daría consuelo y fortaleza a sus afligidos, y cumpliría en su favor las promesas de su pacto eterno. Declaró que su cuidado protector sería como un muro de fuego en derredor, y que por su intermedio la gloria de Él sería revelada a todos los hijos de los hombres. Lo que estaban realizando para su pueblo se había de conocer en toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Profetas y Reyes, capítulo 46,